Hoy Ricardo Patiño sale a la luz pública y habla de la crisis institucional y la seguridad en el Ecuador. Este análisis de Ricardo Patiño pone en jaque a los lilas. El video inicia con una metáfora contundente: un carro sin frenos dirigiéndose al precipicio. Ricardo Patiño utiliza esta imagen para describir la situación de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuya gestión se ha visto envuelta en graves cuestionamientos. Según Patiño, el intento de sostener a Godoy en su cargo no respondió a una convicción ética, sino a un cálculo político que finalmente se volvió insostenible. Esta narrativa sugiere que las alianzas en el poder son frágiles cuando los escándalos judiciales comienzan a desbordar la capacidad de control del gobierno. Aquí lo tenemos, vamos a mirar. El carro ya iba sin frenos hacia el precipicio y no quisieron caerse junto con Mario Godoy. No fue convicción, fue cálculo. Desde el primer momento intentaron salvarlo. En vez de preguntarle por las denuncias de interferencia en la justicia, por las presiones a jueces, por el uso político del sistema disciplinario, los de ADN se dedicaron a atacar a los testigos. De la restitución de la seguridad, usted se la envió al doctor Henry Gaibor y también con copia al doctor Mario Godoy. Le pregunto sobre ese tema. ¿Existe alguna disposición, alguna norma que prohíba que usted en su condición de juez le haya remitido no al doctor Godoy, no al doctor Gaibor, sino directamente al presidente del Consejo de la Judicatura la solicitud? Nunca tocaron a Godoy, nunca respondieron por el fondo, pero no pudieron tapar el sol con un dedo. Allí está la declaración del juez Carlos Serrano: presiones para dictar sentencia a favor de narcotraficantes. Ahí están los audios, ahí están los hechos. La fiscalía se encuentra conociendo el caso, pero la presión la ejerció sobre mí para que absuelva a los acusados dentro del caso Euro 2024. Una persona me arrebató la posibilidad de continuar cumpliendo mi sueño, que era ser juez. Y mientras todo esto se destapa, activan la cortina de humo de Aquiles. Porque cuando la verdad aprieta, necesitan distraer. Hoy 6 de las ciudades más violentas del mundo son ecuatorianas. En 2025 hubo 9.216 muertes violentas, de las cuales casi 7.500 fueron personas sin antecedentes penales. Entonces, ¿cómo es eso de que solo se matan entre ellos? Ese relato ya no sostiene nada. La violencia se salió de control, la crisis es estructural y el país lo está viviendo en carne propia. Cuando el poder no puede mostrar resultados, persigue para desviar la atención. No es firmeza, es miedo. Y un gobierno que gobierna desde el miedo necesita inventar enemigos para no rendir cuentas. Mario Godoy se irá en los próximos días, pero la crisis que intentaron esconder sigue allí. La nota profundiza en las denuncias de interferencia en la justicia, citando casos específicos como el caso Euro 2024 y el caso Pendrive. En estos se mencionan presiones directas a jueces como el juez Carlos Serrano para favorecer a personas vinculadas con actividades ilícitas. Patiño enfatiza que en lugar de investigar el fondo de estas acusaciones de corrupción y manipulación, el sistema disciplinario, sectores políticos se enfocan en atacar a los testigos y denunciantes, revelando un círculo de poder que, según el video, protege intereses particulares sobre el bien común. El punto crítico del análisis es la crisis de seguridad ciudadana. Patiño presenta datos alarmantes. Ecuador ha escalado posiciones hasta tener 6 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Escuchen, 6 de las 10 ciudades más violentas del mundo, con más de 9.200 homicidios registrados en 2025. La narrativa oficial de que se matan entre ellos queda desmentida, ya que la gran mayoría de las víctimas no tenían antecedentes penales. Este deterioro de la seguridad se presenta como el resultado de una gestión que ha perdido el control de territorio y que ha dejado a la población civil a merced de la violencia estructural.
Finalmente, el autor sostiene que ante la falta de resultados tangibles, el gobierno recurre a cortinas de humo y a la persecución política para desviar la atención. La mención de casos contra figuras como Aquiles Álvarez se interpreta como una estrategia de distracción cuando la verdad sobre la inseguridad y la corrupción judicial se vuelve inocultable. Patiño concluye que un gobierno que gobierna desde el miedo necesita inventar enemigos constantes para evitar rendir cuentas sobre su incapacidad para resolver los problemas de fondo que aquejan al país. Y esos problemas no los puede resolver porque no tienen la capacidad para nada. El carro ya iba sin frenos hacia el precipicio y no quisieron caerse junto con Mario Godoy. No fue convicción, fue cálculo. Desde el primer momento intentaron salvarlo. En vez de preguntarle por las denuncias de interferencia en la justicia, por las presiones a jueces, por el uso político del sistema disciplinario, los de ADN se dedicaron a atacar a los testigos. De la restitución de la seguridad, usted se la envió al doctor Henry Gaibor y también con copia al doctor Mario Godoy. Le pregunto sobre ese tema. ¿Existe alguna disposición, alguna norma que prohíba que usted en su condición de juez le haya remitido no al doctor Godoy, no al doctor Gaibor, sino directamente al presidente del Consejo de la Judicatura la solicitud? Nunca tocaron a Godoy, nunca respondieron por el fondo, pero no pudieron tapar el sol con un dedo. Allí está la declaración del juez Carlos Serrano, presiones para dictar sentencia a favor de narcotraficantes. Ahí están los audios, ahí están los hechos. La fiscalía se encuentra conociendo el caso, pero la presión la ejerció sobre mí para que absuelva a los acusados dentro del caso Euro 2024. Una persona me arrebató la posibilidad de continuar cumpliendo mi sueño, que era ser juez. Y mientras todo esto se destapa, activan la cortina de humo de Aquiles. Porque cuando la verdad aprieta, necesitan distraer. Hoy 6 de las ciudades más violentas del mundo son ecuatorianas. En 2025 hubo 9.216 muertes violentas, de las cuales casi 7.500 fueron personas sin antecedentes penales. Entonces, ¿cómo es eso de que solo se matan entre ellos? Ese relato ya no sostiene nada. La violencia se salió de control, la crisis es estructural y el país lo está viviendo en carne propia. Cuando el poder no puede mostrar resultados, persigue para desviar la atención. No es firmeza, es miedo. Y un gobierno que gobierna desde el miedo necesita inventar enemigos para no rendir cuentas. Mario Godoy se irá en los próximos días, pero la crisis que intentaron esconder sigue allí. En conclusión, la intervención de Ricardo Patiño expone una visión sombría de la realidad ecuatoriana en 2026, donde la corrupción judicial y la violencia desbordada forman un ciclo difícil de romper. Su análisis sugiere que la salida de Mario Godoy es solo un síntoma de una crisis mucho más profunda. La tesis central es clara. Mientras el poder se concentre en proteger estructuras de impunidad y en crear distracciones mediáticas, la seguridad y la integridad institucional seguirán siendo la principal deuda con el pueblo ecuatoriano. Y esa principal deuda, Noboa la está profundizando más. Por eso es que hoy debemos de pensar a quién vamos a elegir en las seccionales, porque no deben de seguir los mismos de Lila, porque son sinvergüenzas. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, no olvide compartir, dar un me gusta, dar un corazón, pero sobre todo comentar y poner el super chat. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.